Hola amigos, hoy les traigo el tema de latín. Mis compañeros Jessica Jiménez, Carol Gual, Tony Jiménez, Octavio Rodríguez y Óscar Gómez ayudaron a poder realizar este trabajo. Nuestra lengua, el castellano, deriva del latín vulgar que se hablaba en el antiguo Imperio Romano, desde fines del siglo III a.C. Esta expresión latín vulgar no indica vulgaridad, sino que era hablado por el vulgo o pueblo, es decir, por soldados, colonos, comerciantes, obreros, etc., y a diferencia del latín clásico literario que se usaba para escribir. Este latín vulgar, pues, estaba en boca de todos los romanos y ellos implantaron en las tierras que abarcaba el imperio. Había pues, unidad política y lingüística, un solo gobierno, el de Roma, una sola lengua, el latín vulgar. Clases de latín. El latín era el idioma oficial de los romanos, pero se distinguían claramente dos formas. El latín culto, empleado por los nobles, los patricios y los ciudadanos ilustrados o doctos. Este es el latín en el que escriben las grandes obras de la literatura romana. Latín vulgar, usada por el pueblo, los soldados. Este fue el latín que llegó a España y entró en difusión con los dialectos ibéricos, no se escribía ni se hablaba. En el segundo milenio AC llegan a la península italiana pueblos indoeuropeos, llamados itálicos. Uno de estos pueblos, los latinos, se establecen en la zona central de Italia y en el siglo a.C. fundan la ciudad de Roma. La lengua que hablaban los romanos era el latín, una lengua indoeuropea. Con la creación del Imperio Romano se empezó a extender el latín por diversos lugares, mayoritariamente por Oriente Medio. Los romanos, sometidos durante largo tiempo al poder de los etruscos, recibieron de estos muchas enseñanzas en diversos campos, como el arte. Fue de estos de quienes los romanos aprendieron la escritura. Por su parte, los etruscos, latinos y demás pueblos de Italia, estuvieron en contacto desde el siglo VIII a.C. con los griegos que se asentaron en la colonización griega. Entre las colonias de la Magna Grecia, destacó desde su fundación allá por el 750 a.C., la ciudad de Cumas, situada al norte de Nápoles a orillas del Tirreno. Sus habitantes pertenecían al grupo dialectal de los griegos occidentales, con un alfabeto algo diferente del griego jónico ático, que sería más adelante el griego estándar. Principales innovaciones. El latín tenía 10 vocales, 5 largas y 5 breves. A las vocales largas se les coloca encima un guión y a las breves un arco. También podían ser tónicas, en las que recae el acento, o átonas. Al final de la antigüedad se empieza a usar sistemáticamente la llamada I longa, que significa I larga, y se usaba para los casos en que la I tenía valor consonántico. Esta letra era como la I pero alargada y es el germen de la J, que debe su nombre a la letra griega iota. También se diferenció gráficamente la diversidad de usos de la ULAU con valor consonántico. Mantuvo la grafía original V, mientras que la vocálica pasó a ULA W. Fue una adaptación hecha para las lenguas germánicas. Las minúsculas empiezan a emplearse al final de la antigüedad y surgen de la necesidad de escribir el trazo completo de una letra sin levantar la mano, redondeando los ángulos para conseguirlo. La letra A con la S pronunciaba simplemente como una E, la letra O con la S pronunciaba como E y una letra A con una U se pronunciaba como una O. Acentuación, grave sollana. Era el acento de todas las palabras bisílabas. Esdrújulas. Eran algunas de las palabras de 3 o más sílabas. Agudas. No existen palabras agudas en latín salvo los monosílabos. El indoeuropeo. Estudiosos del lenguaje han descubierto que diferentes lenguas con semejanzas entre sí, pertenecen a la misma familia lingüística. En ella hay una lengua madre, de la que derivan todas las demás. Muchas lenguas de Europa y parte de Asia pertenecen a la familia indoeuropea, cuya lengua madre es el indoeuropeo, ya extinguido. Algunas de las lenguas que de esta derivan son el inglés, el griego, el ruso. El griego. Mayormente se cree que los griegos llegaron a la península helénica en 3 grandes oleadas: la de los aqueos, que dan lugar a la civilización micena, la de los eolios y la de los dorios, que destruyeron la civilización micénica. Esto explica que existiesen diferentes dialectos del griego. Los más importantes son el jónico ático, el griego clásico, el dorio y el eolio.
Los griegos fueron el primer pueblo europeo que utilizó un alfabeto, concretamente derivado del fenicio. El latín. En el segundo milenio AC llegan a la península italiana pueblos indoeuropeos, llamados itálicos. Uno de estos pueblos, los latinos, se establecen en la zona central de Italia y en el siglo a.C. fundan la ciudad de Roma. La lengua que hablaban los romanos era el latín, una lengua indoeuropea. Con la creación del Imperio Romano, se empezó a extender el latín por diversos lugares, mayoritariamente por Oriente Medio. El modo de transmisión era por el habla de los colonizadoras, que era un latín vulgar ya que estos eran militares, comerciantes, agricultores. Gracias a esto se crean las lenguas romances, son el español. Bibliografías.